En Barcelona se hicieron 3 réplicas de la nao Santa María, pero ninguna de ellas es la popular caravera que todos recordamos. Esta es su historia. La caravera del puerto de Barcelona, conocida popularmente como la caravera de Colón, en realidad era una reproducción poco fiel de la nao Santa María, la nave más grande que utilizó Cristóbal Colón en su primer viaje al Nuevo Mundo en 1492. Esta réplica no fue construida en Barcelona, sino en la playa del Cabanyal de Valencia, en los astilleros de Vicente Lacomba Llorens, el mejor especialista en calafate de la ciudad en los años 50. Contó con la asesoría de expertos como el historiador y contraalmirante Julio Guillem Tato, el marqués de Lozoya y Ramón Menéndez Pidal. Se construyó en 5 meses en 1951 como atrecho para la película Alba de América, dirigida por Juan de Orduña y protagonizada por Antonio Vilar en el papel de Colón y Amparo Ribelles como Isabel I de Castilla. Será el milagro más hermoso de todos los siglos. Tras la filmación de la película, la nao fue donada a la ciudad de Barcelona en 1952 para exhibirse durante el Congreso Eucarístico Internacional que se celebró ese año. Fue votada por el mismísimo Francisco Franco. Excelencia el jefe del Estado español a bordo del crucero Miguel de Cervantes. En una lancha de la Comandancia de Marina, el generalísimo se traslada al puerto. El capitán general y del ministro de Marina revista a la compañía que le rinde honores. Se fondeó en el Muelle de la Paz, cerca del Monumento de Colón, junto a las golondrinas. Su mantenimiento quedó a cargo de la Diputación Provincial y del Museo Marítimo, convirtiéndose en un icono representativo de la ciudad. Fuimos muchos los niños que la visitamos acompañados de nuestros padres. Aún recordamos el olor a madera mojada de la nave. Las tarifas oscilaban entre las 25 pesetas para los niños y 60 para los adultos. Podíamos subir a bordo para ver una recreación del camarote de Colón con su vestuario, lecho y espada. En 1959, por motivos de seguridad, se le cambió el palo mayor. En 1982 se rodó en la nave un capítulo sobre Colón en la serie de televisión española Paisaje con figura. Ya llevamos demora suficiente. Miles de años de demora. La nao permaneció en el puerto durante varias décadas, siendo protagonista de numerosas postales y carteles de la ciudad. Sin embargo, su historia dio un giro drástico en mayo de 1990, cuando sufrió 2 incendios provocados por militantes de Terra Lliure, quienes la consideraban un símbolo de españolidad. Uno de los activistas más persistentes fue un joven de Girona apodado Quer, quien intentó destruir la nave varias veces. A finales de 1986 trató de incendiarla sin éxito, y en 2 ocasiones posteriores la policía logró desactivar los artefactos explosivos, obligando a Quer a huir. El 23 de mayo de 1990 finalmente logró su objetivo utilizando un cóctel Molotov. Dos días después, el 25 de mayo, se produjo un cuarto atentado que casi destruyó completamente la embarcación. La Diputación de Barcelona tomó la decisión de trasladarla al dique flotante de los talleres Nuevo Vulcano para evaluar su estado. Repararla hubiese costado 70 millones de pesetas. Se optó por hundirla discretamente.
Así, en una noche de domingo de abril de 1992, la nave fue remolcada y hundida frente al faro de Calella entre Arenys y Canet de Mar. El hundimiento se llevó a cabo a unas 3 millas de la costa, a una profundidad de aproximadamente 57 metros. Lo sabemos gracias al buceador Jesús Sanz, que localizó el pecio. Años después, Josep María Castellví pudo grabar unas imágenes de los restos. En 1963, en los astilleros Cardona de Barcelona se construyó otra réplica de la nao Santa María, destinada a ser expuesta en la Feria Mundial de Nueva York de 1964-65. Se fondeó en el lago del Parque Flushing Meadows Corona. Incluía grupos escultóricos de Montagut y 12 dioramas de Mestres Cabana. Después de la bendición, en el puerto barcelonés, la nave, que pesa 120 toneladas, es izada como si fuera una leve carga sobre la cubierta del buque alemán Neidenfeld, que la conducirá por la ruta colombina hasta la otra orilla atlántica para ser expuesta en la Feria Mundial de Nueva York. A principios de marzo de 1968, los mismos astilleros Cardona construyeron otra réplica de la Santa María. Esta vez encargada por la Corporación de Fomento de Venezuela. El 14 de marzo fue embarcada en el mercante Schonflens para ser transportada a Puerto Cabello, en Venezuela. Se situó en el Parque del Este, en Caracas, actual Parque Generalísimo Francisco de Miranda. Allí permaneció hasta 2008, cuando por decreto del presidente Hugo Chávez fue desmantelada para ser reemplazada por una réplica de la corbeta Linder. En 1991, el gobierno español nombró la Comisión Nacional para la conmemoración del 5º centenario del descubrimiento de América. El productor japonés Haruki Kadokawa quiso realizar su particular homenaje a Cristóbal Colón a través de un documental titulado El País Dorado de Zipango, que intentaría recrear la supuesta llegada del marino a Zipango, antiguo nombre de Japón. Como parte central del proyecto se construyó una nueva réplica de la nao Santa María en los astilleros Viudas de la Barceloneta. Los 600 millones de pesetas que costó fueron financiados por la Fundación Santa María. La embarcación fue botada el 5 de febrero de 1990 en el puerto de Barcelona con la presencia del entonces príncipe de Asturias. La réplica emprendió un viaje de 35.000 kilómetros por 4 mares, tripulada por el propio Kadokawa, quien además de productor era sacerdote metodista. La embarcación llegó a Japón el 28 de abril de 1992. Fue donada al puerto de Kobe y expuesta en las instalaciones de su museo marítimo. Sin embargo, en abril del 2004 sufrió un grave incendio, lo que llevó a su retirada de la exposición. Mientras la caravera de Santa María en Barcelona desaparecía, en Huelva se desarrollaba un proyecto de construcción de 3 naves, más ambicioso y históricamente riguroso como parte de las celebraciones del 5º centenario. El 29 de noviembre de 1990, Barcelona recibió con gran expectación la llegada de las réplicas históricas. La visita formaba parte de un recorrido más amplio por puertos españoles que había comenzado el 3 de agosto de 1990 en Palos de la Frontera. Asistieron al evento el rey Juan Carlos I, Jordi Pujol, presidente de la Generalitat de Cataluña, y Pasqual Maragall, alcalde de Barcelona. Si te ha gustado esta historia, te recomendamos Si te gusta la historia, recuerda que tenemos un canal paralelo, Proyecto Memory. La nao permaneció en el puerto durante varias décadas, siendo protagonista de numerosas... Esto no es esto. En 1963, los astilleros Cardona de Barcelona. En 1960.
Ya lo pondrás luego. Los 600. Mientras la calavera... Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok.